Haber sido elegidos para formar parte y para servir dentro del reino de Dios es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Ingresar al reino de Dios para ser parte y para servir ahí. Y nosotros estamos ahí dentro. Tenemos ese grandioso privilegio. Sin embargo, no hay privilegio que no venga sin responsabilidades. Así es que, aunque tenemos ese grandioso privilegio de estar en el reino de Dios y ser parte, también tenemos la responsabilidad de cuidar el privilegio. Y tenemos que cuidarlo como si se tratase de un preciosísimo diamante que no queremos que pierda su fulgor, su elegancia, su brillo. Y es por eso que lo que nos ha sido dado tenemos que cuidarlo. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, el privilegio de haber sido elegidos. Y ese es el privilegio del cual estamos gozando en este momento. Y vamos a decir en primer lugar que ese privilegio de que hemos sido escogidos fue un privilegio que fue otorgado por Dios el Padre. Quiero compartirles lo que dice en Lucas 6, 12 al 13. Los que tienen sus Biblias, si gustan ir a Lucas 6, 12 al 13. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está a punto de elegir a aquellos 12 hombres que estarían muy cerca de Él en esos momentos más íntimos, más difíciles de su ministerio. Y antes de proceder a elegirlos, dice el verso 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fueron 5 minutos de oración, hermano. Nosotros estamos acostumbrados a oraciones express. Señor, te pido esto, te doy gracias por esto y ya nos vamos a acostar. Se dice de un cristiano que hizo una oración tan express que la mandó a escribir en una tablilla y la tablilla la colgó en el respaldar de la cama y cuando se iba a dormir se sentaba y le decía al Señor, Señor, esa es mi oración y ¡pum! A la cama. Jesús no era de ese tipo, de orar al Padre 5 minutos, oraciones rápidas. Hoy día queremos todo rápido, la comida rápida, el servicio rápido, donde quiera que usted va. Pero no es así. Las cosas buenas demandan tiempo. Jesús no oraba así y por eso su vida fue de éxito. Pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que antes de Jesús elegir a los 12 hombres que le apoyarían en su ministerio, primero va y consulta con el Padre. Antes de que Él los elija, va al Padre a pedir la autorización, la aprobación del Padre. El Padre era el primero que estaba en la decisión de quiénes estarían en ese círculo íntimo de Jesús. ¿Quién eligió a Mateo? ¿Quién eligió a Jacobo? Primeramente lo eligió el Padre. Hermanos, de la misma manera, si usted y yo estamos aquí, y si somos parte del reino, el primero que nos eligió fue Dios el Padre. Dios el Padre dijo, sí, quiero a Carlos Sandoval dentro de mi iglesia, dentro de mi cuerpo, dentro de mi reino. Y a cada uno de nosotros, el Padre dijo, lo quiero ahí conmigo. Y lo quiero sirviendo en ese ministerio, porque también, no solamente para formar parte, sino para servirle. Así que cualquier cosa que usted está haciendo para el Señor, Dios el Padre lo escogió a usted para eso. Así que entendamos, hermanos, si estamos en lo que estamos es porque el Padre nos escogió. ¿Y con qué derecho nos escogió? Por su derecho de creador, por su derecho de Padre. Por tanto, tiene él toda la libertad de decidir, a este lo pongo acá y a aquel lo pongo allá. Y nosotros nos gozamos en la elección que hace el Padre. Igual cuando los hijos se gozan en las decisiones que hacen sus padres terrenales. De la misma manera nosotros, hijos espirituales de Dios,
nos gozamos por las decisiones de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, hermanos, el privilegio de haber sido elegidos es también un privilegio otorgado por el Hijo, no solo por el Padre. Vea lo que dice ahí en Marcos 3:13 al 14. Si gustan ir al pasaje, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Se fijó? Dice, a los que él quiso. ¿Quién? El Hijo. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice, Jesús llama a los que él quiso. Hermanos, en la elección nuestra participa la decisión del Padre y la participación del Hijo. El Hijo dice, sí, al igual que el Padre, yo quiero que Arnoldo esté ahí y que me sirva en eso que está haciendo. Y quiero que Elizabeth haga lo que está haciendo. Entonces, amados hermanos, gocémonos sabiendo que los privilegios que tenemos los hemos recibido, porque tanto Dios quiso y el Hijo quiso que estuviésemos haciendo lo que estamos haciendo. En Lucas 10:1, Jesús también hace referencia a otra elección. Eligió a 70 para enviarlos de 2 en 2 a predicar. Escuche lo que dice en Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Dice, designó el Señor. Es la decisión de él, es la elección de él. Y hermanos, sintámonos contentos de que el Señor puso sus ojos en nosotros. Amén. Porque hay quienes desearon cosas y no las recibieron. Y nosotros estamos entre los que fuimos escogidos para salvación y para ministrar en el reino de Dios. Ahora, quiero que también veamos el pasaje de Juan 15:16 a este respecto. Escuche lo que dice ahí. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así es que el Señor quiso que nosotros estemos en el sitio donde estamos, y ese es el gozo nuestro, que Él vio en nosotros algo y por eso nos ha entregado ese hermoso ministerio que hoy tenemos, aunque sea pequeño, pero va a crecer para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué vieron ellos en nosotros para escogernos, tanto el Padre como el Hijo? Porque la Escritura dice que Dios nos conoció desde aún antes de nacer. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 39 dice, porque a los que antes conoció, a esos también predestinó, para que fuesen conforme a la imagen del Hijo de Dios. Noten ustedes, a los que antes conoció, por un conocimiento que Dios tenía de nosotros, aún antes de nacer, Dios sabía cuál iba a ser nuestra inclinación, cuál iba a ser nuestra decisión, cuál iba a ser el deseo de nuestro corazón. En base a ese conocimiento, Dios nos elige, aún antes de nacer. Así es que, en cuanto al servicio, Dios nos escogió antes de nacer. ¿Qué se le dijo a Jeremías? Que te escogí aún antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, y te di por profeta a las naciones. Dios sabía el corazón de Jeremías, aún antes de que Jeremías existiera, y Dios lo escogió para ese ministerio profético. Así es que ellos ven en nosotros algo, el Padre y el Hijo, y por eso nos dan ese privilegio de servirle de alguna u otra manera. Sin embargo, el privilegio de servir en el reino de Dios es algo que algunos han deseado, pero que no les ha sido concedido. ¿Sí? Ya, así mismo. Vea lo que dice en Marcos capítulo 5, versos 18 al 19. Está hablando de Jesús que había llegado a la región de Gadara
y ahí habían 2 endemoniados que vivían entre los sepulcros, y uno de los endemoniados vino a Jesús, y Jesús le liberó, expulsó los demonios, y este endemoniado, una vez que ya está libre de sus demonios, se quiere ir con Jesús a la predicación. Y vea lo que dice el pasaje, Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre, que había recibido el regalo y el privilegio de entrar a la familia de Dios y al reino de Dios como un miembro del reino de Dios, al verse libre de sus demonios y al ver que sus facultades mentales habían regresado y que había vuelto a la normalidad y ahora se sentía libre, le dijo a Jesús: Jesús, yo me quiero ir contigo. Tú estás llevando el reino de Dios, yo quiero ser parte de esos hombres que te acompañan. Y Jesús le dijo: no, para ti tengo otra misión. Quiero que vayas de misionero a tu propia familia, a la gente de tu pueblo que te conoce. Y recuerden que cuando Jesús liberó a este endemoniado, y que por cierto echó los demonios a unos cerdos que estaban por ahí, la gente del lugar le dijo a Jesús: Jesús, no te queremos aquí, no quiero que se nos ahoguen más de cerdos. Ellos preferían que los demonios siguieran ahí, pero que los cerdos no se ahogaran. Imagínense usted, qué terrible cuando la gente prefiere un demonio por conservar sus bienes materiales. Entonces a Jesús se le rechazó en la región de Gadara. Jesús tenía que irse, pero Jesús dejó un misionero a este hombre y le dice: yo quiero que me sirvas, pero ahí, donde tú estás. Así es que ese privilegio de ir con Jesús no le fue concedido. A veces, hermanos, los cristianos queremos un ministerio y Dios dice: no es este el ministerio que te voy a dar, el que tú me estás pidiendo. Tengo otro ministerio para ti. Así que, amados hermanos, no tenemos que entristecernos si Dios no nos ha dado el privilegio que queremos. Gocémonos sabiendo que siempre habrá un privilegio esperando, aunque sea diferente del que queríamos. Y Dios es el que tiene la final palabra, por ser el amo, el Señor, el Todopoderoso. Así es que, si usted desea un privilegio, expréseselo al Señor, pero la palabra final vendrá de Él. Otro aspecto que necesitamos considerar acerca de estos privilegios que vienen de Dios es que Dios ha querido dar privilegios a personas y las personas han dicho a Dios que no. Y eso es muy lamentable, pero ha habido muchos casos. Quiero compartirles lo que se nos dice en Lucas 18, 22 al 23. Había un hombre principal que vino a Jesús, conocedor de la palabra, y le preguntó a Jesús: ¿qué necesito para heredar el reino de Dios? Y hay una conversación entre Jesús y este hombre. Y al final Jesús le hace a él 2 ofrecimientos. Y este hombre lamentablemente le dijo a Jesús que no. Qué triste. Escuchen, Lucas 18, 22 al 23. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este hombre, aunque era adinerado, era consciente de que el dinero no era todo. Escuchó de Jesús, ese gran maestro que está caminando por las calles, por todas partes. Va a Jesús y le dice: Jesús, yo quiero saber cuál es tu opinión, qué necesito para heredar esas cosas maravillosas de las cuales tú hablas. Y Jesús le hizo preguntas, él contestó. Al final Jesús le dice: te hace falta algo. Porque Jesús sabía que este hombre estaba atado a sus riquezas,
que sus riquezas eran sus cadenas, que lo tenían en esclavitud. Y queriendo Jesús ayudarle, le hace dos ofrecimientos. Uno, quiero que cambies tus tesoros terrenales por tesoros en el cielo. Esa es una gran oferta, hermano. Cambiar lo que tú tienes en la tierra, tus bienes, por bienes en el cielo. Y a esta invitación de Jesús, el hombre va a decir que no. Y qué triste es cuando creemos que lo terrenal es más importante que el tesoro espiritual. ¿Saben por qué mucha gente no va a la iglesia? Porque están trabajando. Porque quieren ganarse unas horas extras. Quieren ganarse un overtime. Quieren que les van a dar un poco más de dinero porque trabajó en horas que no tenía. Y queriendo hacer ese dinero, le dicen a la iglesia que no. Dicen, no, el pastor sabe. El pastor entiende. Dios sabe que tenía que trabajar. No. Ellos prefieren hacer el dólar de la tierra en lugar que el dólar del cielo, figurativamente hablando. Porque Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, donde los ladrones no te van a robar, donde el óxido no va a dañar lo que tú vas a tener allá. Entonces hay riquezas maravillosas aguardando a aquellos que sirven al Señor. Pero este hombre dice que no. Pero la otra invitación de Jesús le dice, dalo todo a los pobres, y luego le dice, y sígueme. ¡Wow! Le invitó a ir con él a la predicación, ir con Jesús, el Hijo de Dios. Ver esos milagros de Jesús, ver esas vidas cambiadas, ver cómo Jesús construía su reino. ¿Qué privilegio le están dando a este hombre? ¿Y qué dice el pasaje? Se entristeció. Y la respuesta fue que no, se fue triste, habiendo despreciado a Jesús. Amados hermanos, ¿a cuánta gente no les hemos invitado a la casa de Dios? Y nos dicen que no. Reciben el privilegio de ser invitados y dicen no. O hermanos en la fe reciben la invitación a un ministerio y ¿qué dicen? Pastor, ahora no, pastor, tal vez más adelante. Estoy muy ocupado, pastor. Yo quisiera, pero no puedo. Oh, amados hermanos, qué triste es cuando Dios nos elige para darnos un privilegio y que le digamos que no. Eso es un error grave, porque las cosas que Él ofrece tienen duración eterna. No como las cosas que ellos están tratando de alcanzar, que tienen una duración temporal. Y tenemos otros casos donde quiero compartirles en Lucas 9, 59 al 60, donde tenemos otro caso igual a este. Lucas 9, 59 dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A este hombre se le hace la invitación de ir con Jesús. Le dice, sígueme, te invito a venir conmigo. ¿Y qué le dice? No, Señor. Primero tengo que ir a cuidar de mi padre moribundo. Cuando él dice ahí que vaya y entierre a mi padre, no es que el padre ya estaba muerto y que era solo de irlo a meter al hoyo. No. Eso había tomado horas. En Israel lo entierran en el mismo día que se muere la persona. Él estaba hablando de un padre que se estaba muriendo. Y entonces dice, déjame ir a ver a mi padre que se está muriendo. Y hasta que mi padre muera y quede enterrado, yo puedo ir contigo. Este hombre dijo, primero mi padre. Y después tú. Ese es un gran error. Decirle no. Hermano, no podemos decirle a Dios, al Señor, primero mi esposa, primero mi hijo, primero mi padre, primero mi jefe, primero mi perro, porque algunos por ir a pasear al perro no van al culto. Es que tenía que sacar a pasear al perro, si no el perro está hecho un demonio. Hay quienes llegan a ese extremo, de que primero lo demás. Pero Jesús dijo, primero es el reino. Todo lo demás viene después. Todo lo demás tiene que añadirse. Pero este le dice,
primero mi Padre, primero no puede ser tú. Es lamentable, hermanos. ¿Por qué tantos asientos vacíos? Porque la gente que fue invitada, para ellos había un primero. Primero mi trabajo, primero mi salud. Mire, pastor, no me siento bien. Si me sintiera bien, estaría ahí, pero hoy no me siento bien. Entonces, primero que yo me sienta bien. O estoy muy cansado. Primero necesito sentirme descansado. Y si estoy descansado, entonces voy. No se puede tener a Dios como un mendigo que le vamos a dar lo que nos sobra. Hay que darle a Dios la prioridad, la excelencia, lo mejor, porque Él es el digno de todo. Ahora, quiero compartirles el caso de personas que querían privilegio, pero con mala motivación. No para servir, sino para ejercer autoridad. Se nos da el caso de dos hermanos que querían un privilegio, pero no para servir. Está en Marcos 10, 35, 40. Escucha lo que dice ahí, Marcos 10, 35 y 40, al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Cuál era la motivación de estos dos señores? Uno al lado derecho de Jesús, el Rey, el Mesías, el Ser Supremo, y el otro al otro lado. Nos dice el pasaje que los otros discípulos se molestaron con esta petición de estos dos varones, porque ellos no querían ese puesto para servir, sino para ejercer autoridad sobre otros. ¿Saben, hermanos? En las iglesias hay personas que desean ministerios, privilegios, pero con la mala motivación, no para servir mejor y más, sino para ser vistos. Y es una lástima cuando las personas buscan el aplauso del hombre, cuando es mejor recibir el aplauso de Dios. Entonces hay privilegios que no van a ser concedidos porque los estamos buscando con una mala motivación. Qué hermoso es, hermanos, que querramos un privilegio, pero con una motivación humilde, de servir, de contribuir, de participar, de engrandecer, de llevar más gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, tenemos aquí el ejemplo de estos dos hombres que nos sirve de ejemplo para no hacer eso. Y siempre que querramos hacer algo para el Señor, lo hagamos con la intención de vida. Podemos concluir diciendo lo siguiente: los privilegios los da Dios. El Padre escoge, el Hijo también, y son ellos quienes tienen la palabra final. Dichosos somos si se nos da lo que hemos pedido, porque nos vamos a gozar porque es lo que yo quería hacer. Pero si no me dan lo que yo quería hacer, aún siempre tengo que gozarme con lo que Dios me invita a hacer. Al fin y al cabo es un privilegio servir. Amén. Es un privilegio estar dentro del reino. Hermanos, sintámonos privilegiados de estar en este pequeño círculo. Ahorita mucha gente está en sus casas frente a una pantalla de televisión de 55 pulgadas y todavía están pensando comprar la pantalla de 70 pulgadas porque se quieren sentir que están en la escena, ahí. Ese es el gozo de ellos. Nosotros no, dijimos no. Hoy voy para la iglesia. Estaré en la iglesia. Me gozaré con los hermanos. Me voy a gozar con el hermano Eddie ahí, dirigiendo la alabanza. Y estamos aquí. Somos privilegiados. Y sepamos, hermanos, que este privilegio, este gozo, va a durar para siempre. El gozo que ellos tienen en sus casas
es corto, es efímero, es vano. El gozo que tenemos nosotros es el mejor y va a durar para siempre. Así que recuerden, tenemos el privilegio de haber sido escogidos. Dígase usted mismo ahí en su mente, ¿verdad? Sos dichoso. ¡Wow! ¡Qué gozo que te escogieron a ti! Y sos parte. Pero ahora la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar del privilegio. Me dio el privilegio de ser un hijo de Dios, comportarme como un verdadero hijo de Dios. Soy hijo de un rey, comportarme como un hijo de rey. Y tengo el privilegio de servir, hacer con excelencia lo que estoy haciendo. Y hermano, gloria a Dios, porque entre los hermanitos que están en el ministerio acá, se ve ese deseo por la excelencia. Y gloria a Dios, hermano, que lo estamos haciendo bien. Y que el Señor nos conceda seguir con esa actitud de la excelencia. Porque es un privilegio que tenemos que cuidarlo, como si fuese un diamante, que no queremos que se empañe de ninguna manera. Y en aquel día glorioso se nos va a recompensar. ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que, mis amados hermanos, sigamos haciendo las cosas con excelencia. Gracias por haber venido. Próximo domingo no se vaya a hacer la pregunta, ¿será que voy a ir a la iglesia? Como decía mi esposa, no es cuestión de cuando uno amanece el domingo, hoy es día de iglesia, qué alegría, qué emoción. Hermano Eddie va a otro culto en la mañana y viene a otro culto por acá, y si hubiera otro culto, hermano Eddie va para allá también, porque tiene ese gozo. Pero hay algunos hermanitos que ya fui en la mañana, ¿para qué voy a ir a la tarde si ya fue? Suficiente un culto. No, hermanos, no es así. Las cosas del Señor son maravillosas y tenemos que disfrutarlas en la mayor medida. Y no veamos el costo, porque algunos dicen, ¡ay, está lejos! Cuando yo invito a la gente y me encuentro gente tal vez de Burnaby, o no de Burnaby, pero la parte más lejana de Surrey o de White Rock, y me dicen, ¡ay, eso está lejos! Donde usted está lejos. Hermano, en el Señor no debemos ver distancia. Cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a ver gozados por el mayor esfuerzo que hicimos, porque mayor recompensa nos estará aguardando. Así que, mis amados